El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Nehemías está en otro país. Nehemías no huyó de su país porque no le iba bien. Nehemías fue cautivo, hecho cautivo en una invasión donde se destruyó su país y él fue llevado cautivo. Y por ser un hombre capaz, muy capaz, llegó a ocupar un alto cargo de gobierno, el de más confianza del rey, como era el copero. El copero era el hombre de más confianza del rey. El copero se enteraba de las cosas más privadas del rey, también de los problemas más privados de la nación, y él era extranjero. Sin embargo, el rey Nehemías gozaba de la confianza absoluta del rey. Era tal la confianza que el rey le tenía que no había ningún problema en que Nehemías oyera en las reuniones de alto nivel de gobierno todos los problemas que ocurrían en ese país. En medio de esa tal vez bonanza económica, comodidad, el copero del rey era común que durmiera en una gran recámara enfrente o al lado del rey, porque era el hombre de más confianza. Si el rey le provocaba a las 3 de la mañana tomarse una copa de vino, entonces llamaba al copero. Así que no podía estar lejos. Nehemías gozaba de un gran respeto, una gran economía. Y dentro de esa bonanza, él organiza una excursión a su país y envía a un grupo de personas a observar y a que le trajeran un informe de su nación. El informe es muy malo. El informe es que los muros están destruidos, las puertas destruidas, los muros, las puertas y los muros quemados. Se ve muy mal, muy mal. Este hombre oye esta noticia y no dice, bueno, chacho, me salvé, menos mal que estoy en otro país, y como estoy en otro país a mí no me afecta esto. Sino que este hombre dice que llora, le cae una carga por su país y se declara en oración y en ayuno. Eventualmente llama a las personas que él envió y les dice, muchachos, tenemos que organizar un plan para regresar a nuestro país. Estas personas que están conectados con él, como consecuencia, para que usted sepa, eran personas cercanas a Nehemías y también tenían comodidades. Nehemías había logrado a través de su alto puesto poner la gente de su pueblo en lugares privilegiados, así que ellos estaban cómodos en otro país. Pero Nehemías, que es el líder principal, les dice, he sentido una carga enorme por mi país y no puedo seguir disfrutando de la economía que tengo en este país. No puedo seguir disfrutando de la comodidad mientras mi país se está hundiendo. No puedo seguir haciendo esto. Así que les voy a proponer que nos regresemos a nuestro país a reconstruirlo. Los que están ahí le dicen, Nehemías, tú sabes que allá no hay nada. Nehemías le dice, si no hay, pues bien, habrá, pero tenemos que regresar. Nehemías habla con el rey. Le estoy haciendo el cuento largo, corto. Nehemías habla con el rey, le dice, le abre su corazón, tal vez con lágrimas. Nehemías le dice, Señor, yo no puedo seguir aquí porque tengo que reconstruir mi país. Soy responsable de mi nación. No puedo ser un irresponsable y dejar, como estoy cómodo con ustedes, darle la espalda a mi país. El rey le conmueve esa actitud porque sabe que un hombre que está cómodo está renunciando a sus comodidades, está renunciando a sus deseos, está renunciando a sus planes de futuro para arriesgarlo todo a regresarse a su país, a hacer algo contra lo que cualquier sentido común hiciera. El rey le dice, estoy sorprendido, así que voy a hacer algo más.
No solamente te voy a permitir ir a reconstruir tu país, sino que voy a apoyarte con cartas para que cuando atravieses los otros gobiernos puedas tener un salvoconducto y que ellos pasen como un enviado especial mío. Y aparte de eso te voy a proveer de materiales de construcción, madera, piedras y algunas otras cosas que tú vas a requerir para la reconstrucción de tu país. Usted conoce la historia. Así que Nehemías llega a Jerusalén y vio las puertas consumidas por el fuego y los muros destruidos. Y llega de nuevo. Y mire lo que le dice. Todo el mundo está así como usted ahora. Todo el mundo está oyéndolo y diciendo, bueno, vamos a ver qué dice. Pero la gente que estaba ahí estaba en una situación muy difícil. No tenían que comer. Las casas estaban en la peor situación. El país estaba en una situación económica muy precaria. Y lo primero que Nehemías le dice a la gente, al pueblo, les dice, mire, ¿saben qué? Aunque se ve muy mal todo lo que yo he estado viendo, y tienen razón, la realidad es esta. Pero ¿saben qué? Desde que empezamos a hablar de reconstruir y de regresar a este país, la mano de Dios ha estado conmigo. Y le dice, la mano de Dios ha estado conmigo. Siento la protección, siento la bendición de Dios sobre mí para esto, que es regresar a este país y empecemos a hacer algo. Entonces dice que le contó lo que el rey le había dicho y todos el pueblo estaban sorprendidos. Dijo, entonces hay esperanza. Si podemos salir de este hueco, si podemos salir de este problema, podemos un día salir de acá. A lo cual seguramente Nehemías le dijo sí. Ellos le dijeron, ¿qué vamos a hacer entonces? Mire lo que ellos y lo que Nehemías dice con ellos. En vez de estarse quejando del gobierno, en vez de estar criticando a este o aquel, en vez de estar viendo los periódicos y oyendo los noticieros, en vez de estar cayendo en una desesperación y en una frustración porque no ve futuro, especialmente los jóvenes, déjeme decirle algo. Este hombre de Dios dijo, pues ¿saben qué? No nos vamos a levantar para criticar, no nos vamos a levantar para señalar, no nos vamos a levantar para quejarnos. Él les dijo, levantémonos y edifiquemos. Y eso es lo que vengo a decirle en esta mañana, iglesia de Jesús. Levantémonos y edifiquemos. Dígale que está a su lado, hermano, levantémonos y edifiquemos. Levantémonos. Lo primero que Dios quiere es que tú salgas de tu línea de comodidad, de tu posición egoísta de decir, bueno, si yo tengo esto y tengo aquello, no me importa nada lo demás. No podemos ser así. No pueden entregarse a la desesperanza. De ninguna manera puede hacerlo. Levantémonos y edifiquemos. Diga conmigo, levantémonos y edifiquemos. Dice ese mismo verso 18 del capítulo 2 de Nehemías, así esforzaron sus manos para bien. Así esforzaron sus manos para bien. No pensemos, aunque usted siempre piensa en su familia y es justo, piensa en un país cuando empiece a hacer algo este año. Piensen que bueno, este es mi aporte para mi nación. Yo voy a producir esto o voy a producir aquello para mi nación. Y es verdad que usted va a atender a su familia, pero va a cooperar con su país. Yo sé que muchos están oyendo un mensaje diciendo, es raro. Bueno, lo que pasa es que usted tiene que dejar de ser evangélico para convertirse en un cristiano de valores. Tiene que venir una influencia que traiga carácter espiritual. Tiene que venir una influencia donde el empresariado y los innovadores y los que emprenden en el país tengan una clase diferente de corazón. Ya no es depredar a un país, es edificar a un país. Tiene que venir una nueva influencia, y esa nueva influencia tiene que estar alineada a valores que anclen a un país a un desarrollo integral, sostenido y progresivo, y no a antivalores. Trabajar ahora por un país es posible, desde la oración hasta el trabajo de mis manos. Todo tiene que ir enfocado hacia una nueva visión,
Una visión que tenga que ver con valores. Una visión que tenga que ver con solidaridad, y eso es un valor de Jesús. Cuando estando en el desierto le dijo a sus discípulos: hey muchachos, esta gente tiene 3 días adentrados en este desierto y no han comido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejarlo que sufran el embate de la escasez o vamos a alimentarlos? Uno de ellos le dijo: Señor, por favor, 200 denarios de pan no darían ni siquiera para darle un pedacito de pan a cada uno. Jesús le dijo: yo no te estoy preguntando la situación, yo conozco la situación. Yo sé que estoy en el desierto, yo sé que no hay panaderías, yo sé que no hay forma de mandar a comprar tanto pan, y no te estoy pidiendo que me expliques la realidad. Yo te estoy diciendo que acciones la fe y lo sientes de 50 en 50, porque les vamos a dar comida. ¿Alguien dice amén a eso? Se llama solidaridad. No tengo la responsabilidad de darle comida. Es más, a mí en mi primer llamado, Jesús en Marcos 15 no me dijo: id por todo el mundo y dale de comer a la gente. Eso no es algo que Jesús, mi Señor, me haya enviado a hacer en primera línea, pero se llama solidaridad. Es una rama que viene del amor. Tenemos que sensibilizarnos. Tenemos que entender la profundidad de la necesidad de gente que usted no se imagina. No se imagina. Los números tal vez no los tenemos, pero la pobreza extrema en los últimos 2 años se ha duplicado. Extrema. Estoy hablándole de personas que no están comiendo todos los días y personas que están comiendo una vez al día. Pero claro, cuando yo como 3, 4, 6 veces al día, ¿qué me importa a mí el que come una? Eso no es solidaridad. Eso es egoísmo. Un antivalor de la sociedad natural. Pero es contra lo que Jesús dijo e hizo. Y si ahora usted es cristiano, lo vamos a ver en este año. Sí, lo vamos a ver en este año. No es solamente orando, es solamente clamando, es también accionando valores de Jesús en usted que lo lleven al plano de ir más allá. De ir más allá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a levantarnos. ¿Y vamos a qué? ¿Qué vamos a hacer? Claro que hay un diablo malo y feo que está teniendo su gente. Sí, Satanás también tiene gente que usa. No son muchos, pero los tiene. Pero yo, como le decía ayer, a mi papá le decía: papá, yo absolutamente confío en Dios. Cada vez que el diablo ha intentado, Dios le sale al encuentro y no lo permite. Vamos a seguir orando por este país. Una de las cosas que estoy orando es que Dios ponga carga por el país. Y yo he orado: Señor, permite que el mensaje que empieza a predicar de en adelante, y tengo rato haciéndolo, pero sea un mensaje que la gente cuando lo oiga le caiga esperanza, pero sobre todo también le caiga responsabilidad, y digan: pues bien, yo no voy a dejar que mi país se vaya a un barranco, yo no voy a dejar que mi país se hunda, yo voy a levantarme y yo voy a edificar desde mi lugar. Yo no sé si eso va a lograrlo o no lo va a lograr, pero yo lo voy a hacer porque yo creo que lo voy a lograr. Y junto a ti y toda una nación de manos agarradas, digo, en el trabajo, van a lograrlo. Capítulo 4, verso 1. Cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificábamos. Mire que no hay nada más chocante para Satanás que enterarse que el pueblo de Dios se levanta para edificar. Oh, si el diablo, ¿usted quiere verlo endemoniado? Deje que el diablo vea cómo nos levantamos y empezamos a edificar un país, y va a enojarse. ¿Alguien grita amén a eso? Va a enojarse. Si no está muy enojado ya. Dice: se enojó y se enfureció en gran manera. Se enojó y se enfureció. ¿Cómo paramos
Qué fácil sería parar a Javier Bertucci y a todo ese ejército blanco de salvación. Pero qué difícil parar a Dios. Eso, lo que quiero decirles es que lo que hacemos no viene del deseo de un hombre, viene de la voluntad de Dios. Y cuando usted hace que la voluntad de Dios se haga la suya, ya la gente no pelea contra un hombre o contra un grupo, pelean contra Dios. Y mi Biblia y la historia del universo registra que nadie pelea contra Dios y gana. Por todo lo contrario, Dios siempre vence al que se levanta en su contra. Yo no creo que haya gente que se ponga del lado de los derrotados. Pero como decía aquel ex brujo que vio el video, que se iban a hacer brujerías contra mí, decían: pero ¿qué es lo que pasa? En vez de este hombre retroceder, crece. Finalmente este hombre dijo: si no puedes contra ellos, únete a ellos. Ahora no es brujo, ahora es cristiano. Y créanme, no tengo nada contra los hechiceros, contra los santeros. Le digo una cosa: en vez de estar matando animalitos, dónenlos para las sopas. Y vénganse con nosotros a predicarle el mensaje de Jesús a todo el pueblo del país que necesita esperanza. Yo no tengo problema. Zambalá se enojó y se enfureció en gran manera. Dijo y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Tenían gente, claro que la tienen. Pero mire lo que él dice. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Lo primero que él trata de hacer creer al grupo de él es que el pueblo de Dios es débil. ¿No dice mi Biblia que Gedeón conquistó una victoria con 300 hombres? ¿No dice mi Biblia que Abraham derrota 5 reyes armadas hasta los dientes con armas de guerra? Los derrota con 300 agricultores, con chícoras, peinillas, rastrillos. Y los otros venían con espadas, jabalinas, redes. Y mi Biblia dice que Abraham con 300 los derrota. Eso indica que la fuerza de un grupo en la Biblia no se mide por la cantidad de gente. La fuerza de un grupo en la Biblia se establece por la convicción de esa gente. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y cuando usted habla de Jesús, no habla de ideología, habla de vida. Así que no somos débiles. Dígale que está a su lado: hermano, débiles no somos. No somos débiles. De ninguna manera somos débiles. Tenemos la fuerza de Dios. ¿O no dice su Biblia y la mía que mayor es el que está en usted que el que está en el mundo? Y dice también que en Cristo usted es, ¿qué es? ¿Qué es? Eso no habla de débiles, de pusilánimes. Eso no habla de gente que le corren a nada. Eso habla de gente que se enfrentan a lo que sea y hacen que todo corra. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir en este lugar? Claro que vamos a hacer lo que Dios nos llama a hacer, porque no somos débiles. Confiéselo y declárelo conmigo: no somos débiles. Dígale: no somos débiles. Lo segundo que este grupo dice: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? En otras palabras, vamos a dejar que esta gente vuelva de nuevo a tener capacidad. Y usted dirá: ¿qué tiene que ver eso? Mire, lo primero que Job hacía, razón por la cual
Dios lo tenía en gran estima era que Job no claudicaba en la adoración. No, señor. ¿Qué era el holocausto? ¿Qué era el sacrificio? El sacrificio en el Antiguo Testamento era la mayor expresión de adoración a Dios, porque era el dar algo que era valioso y ofrecérselo a Dios en forma de adoración. Por eso cuando Dios le pide a Abraham su hijo único Isaac, le dijo a sus 3 siervos que venían con él: espérenme aquí y mi hijo Isaac y yo subiremos al monte y adoraremos. Porque aunque Abraham estaba subiendo a Isaac para ofrecérselo a Dios, él no veía esto como un sacrificio solamente, él lo veía como adoración. Ahora bien, Job era un hombre que diariamente, según el capítulo 1 de Job, hacía sacrificios a Dios, sacrificios expiatorios por sus hijos y sacrificios de adoración para mantener una óptima relación con Dios. Ahora, en este punto, Job era el mejor de la tierra. Eso es serio. Job era el mejor de la tierra. Pero me llama la atención que Satanás se le presenta a Dios y le pide: usted conoce la historia, déjame tocar a Job, porque tú le has rodeado a él y a todo lo que tiene y has bendecido la obra de sus manos. Y Dios le dice: si tú crees que Job depende de lo que tiene para adorarme, te equivocas. Hay gente que son buenos adorando mientras tienen dinero en el bolsillo. Son buenos adorando mientras todo le va bien. Son buenos adorando mientras no tienen problemas. Son buenos adorando mientras no tienen persecución ni tienen ningún obstáculo enfrente. Eso no es adoración, se llama conveniencia. La adoración es mi estado de agradecimiento que va más allá de cualquier problema, cualquier obstáculo o cualquier angustia que pueda estar viviendo hoy. Mi adoración está sobre eso, porque mi adoración es mi percepción de Dios, y como lo percibo, lo adoro. Veo el problema aquí, pero veo hacia arriba, y mi concepto de adoración y mi relación con Dios es superior, y le adoro porque Él es más grande que mi problema. Si yo lo adoro a Él, mi problema va a desaparecer, mi problema va a ser vencido. Si yo veo el problema y me arrodillo ante el problema, eso estoy adorando. Hay gente que se echa a morir con el problema. Si lo que el diablo hace contra ti te hace doblar, te hace perder tu capacidad de adoración, perderás tu victoria. Pero si eso o sobre eso tú sigues adorando a Dios, aunque el diablo te diga no tienes razones para adorar a Dios, usted dígale a Satanás: claro que las tengo. Él murió por mí, Él resucitó por mí, Él me salvó a mí, Él está conmigo, Él no me abandona, Él intercede por mí. Y todo esto, Satanás, que haces hoy, prepárate para ver el más grande despliegue del cielo a favor mío, porque estoy adorando a mi Señor. Alguien va a adorar a su Señor, aunque lo que vea no sea lo mejor, aunque lo que oiga no sea lo mejor, aunque lo que le esté pasando no sea lo mejor. Pero su adoración no termina, porque su adoración está sobre su problema. Ahí estaba Job y empezaron las noticias. Inmediatamente vino un mensajero de Job y dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y las tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Aún estaba este hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 17: todavía estaba este hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a las crías y mataron a espada a todo el mundo, y yo escapé para darte la noticia. Estaba este hablando cuando vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron.
y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y no se quejó, no maldijo, no le echó la culpa a Dios, no le echó la culpa al diablo, no le echó la culpa a nadie. Dice mi Biblia, se postró en tierra y adoró. Esa es la actitud que gana. Esa es la actitud que te va a hacer ir hasta las últimas consecuencias con la bendición de Dios. Esa es la actitud que hace que el diablo se enoje y diga: este es un hombre o esto es una mujer de Dios y no puedo hacerles claudicar en la adoración. Vamos a adorar al Señor. No importa que veamos lo que veamos, no importa que suframos lo que suframos, vamos a adorar al Señor. Y mientras que el diablo nos dice diagnósticos, oh Señor, mientras el diablo nos dice futuros económicos, mientras que Satanás nos dice te voy a hacer esto y aquello, usted no le baje la vista a Satanás. Véalo a los ojos y sus ojos enrojecidos a causa de la fe le dirán a Satanás: Satanás, tú necesitas al cielo de tu lado para hacer que yo claudique en mi adoración. Pero déjame explicarte, Satanás, el cielo no está de tu lado, el cielo está de mi lado. Y yo voy a seguir adorando, yo voy a seguir exaltando a mi Jesús y no voy a claudicar. Aunque el diablo diga te voy a matar la familia, o te voy a hacer daño, o te voy a hacer esto o aquello, dígale a Satanás: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Satanás, yo soy un hijo de Dios y tengo herencia en Él. No voy a claudicar. Y usted va a adorar a Jesús, usted va a exaltar a Jesús, usted va a elevar al cielo su adoración. Satanás no tendrá otra cosa que huir despavoridamente de usted y decir: esto sí está diferente a lo que yo había visto. Esta mujer o este hombre no son hechos de material que se consume, están hechos de pura fe. No hay nada que Satanás pueda hacer. Dice mi Biblia en el verso 22: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No, Satanás dijo: lo voy a dañar. Job dijo: no lo puedes hacer. Aunque yo no entienda lo que pase hoy, hay un propósito de Dios detrás de esto. Si Dios no ha hecho nada en esto, en aquello, no puedo dudar de que no lo hará. Él tiene su tiempo perfecto y preciso para hacerlo, y lo va a hacer. Él va a intervenir en este país y lo está haciendo. Él va a intervenir en tu familia y lo está haciendo. Él va a intervenir en tu problema, en tu enfermedad, en tu deuda. Él va a intervenir en cualquier circunstancia difícil que estás pasando. Lo está haciendo y lo va a hacer. Él va a intervenir porque Él es un Dios de propósitos eternos. No hay despropósito en Él. Job dijo: no entiendo lo que pasa, pero yo no estoy aquí para entender, yo estoy aquí para creer. Creyó Job y dijo: no hay despropósito. No hay despropósito en esto. Dice: se le permitirá volver a adorar. Mire cómo le preocupa a Satanás su adoración. Mire cómo Satanás se preocupa por su adoración. A Satanás no le preocupan sus lágrimas, a Satanás no le preocupa su sufrimiento, a Satanás no le preocupa que usted tenga este problema o esta deuda o esta enfermedad. A Satanás le preocupa su adoración. Sabe Satanás que si usted adora, todo lo que él hizo en años lo destruirá a Dios en un día. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Lo último que dice este grupo de gente que no quieren ver a un pueblo de Dios levantándose, que no quieren ver a un pueblo de Dios edificando, que no quieren ver a un pueblo de Dios adorando, que no quieren ver a un pueblo de Dios trabajando de forma diferente, no religiosa, sino en la línea del amor. Lo último que dice este grupo: resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y termino con esto.
Es sorprendente que el material que Dios usó en ese tiempo para reconstruir un país no fueron las piedras preciosas, no fueron las piedras perfectas, fueron las piedras quemadas. Las piedras con más imperfección que había en el lugar, las tomó las manos de gente sabia, las limpió, les quitó lo negro de lo quemado y las arregló. Y fueron gente que no eran antes algo, los que finalmente se convirtieron en el material de construcción de un país. Y yo les digo a ustedes, iglesia, aunque esos grupos piensen que la iglesia no puede hacer nada, somos nosotros las piedras que Dios escogió hace tiempo atrás. Y usted, Dios lo sacó, quién sabe de qué problema o de qué pecado, y usted era una piedra quemada, pero Dios ha estado limpiándola poco a poco, quitándole lo negro, limpiándola, puliéndola, lijándola, haciendo de usted una piedra excelente para construir, reconstruir una nación. Así que Dios está diciéndonos hoy que la cantera, oh Padre, que la cantera de donde Él viene a buscar piedras para edificar este país está en los templos de la iglesia. Es allí donde Dios va a buscar primero. Es allí donde Dios va a venir a ver corazones. Es allí donde Dios va a decir: vengo a buscar, a reclutar gente que quieran venir y edificar a un país. Piedras que Dios ha estado limpiando por años. Y que tal vez pueda venir algún perito arquitecto a decir: esa piedra no sirve. Pero viene el creador del universo y dice: no toquen esa piedra, porque esa piedra está siendo tratada por mí, está siendo limpiada por mí, está siendo afinada por mí. Y sabe que habíamos sido por muchos años, iglesia del Señor, habíamos sido piedras que Dios estaba limpiando y que Dios estaba arreglando, pero todas desunidas, eran montones de piedras por aquí y por allá. Pero está sucediendo que Dios está moviendo el corazón de mucha gente. Y cuando una piedra se monta sobre otra y sobre otra y sobre otra y sobre otra y se juntan, se hace un muro. Y cuando se hace un muro, nada puede traspasar ese muro. Así que lo que Dios va a hacer es edificar este país con piedras que Él está arreglando ahora. Y esas piedras se van a unir y esas piedras se van a convertir en un gran muro. Y ese muro va a impedir que Satanás entre a este país, pero más aún van a hacer que sea echado de este país y que podamos reconstruir un país con los valores de Jesús. Eso es lo que viene para Venezuela. Nadie oiga otra voz, nadie oiga al diablo, nadie oiga profetas del desastre. Vienen días de gloria para este país. ¿Alguien dice amén a eso aquí? Vienen días de gloria y yo te animo, aguanta ahora, no te rajes, no te entregues, aguanta, resiste, sigue orando, sigue creyendo, sigue trabajando, sigue esforzándote, porque Dios te va a animar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a ayudar, Dios te va a pulir. Hay un plan de Dios con este país y Dios lo va a cumplir contigo, no con otro, es contigo que Él lo va a hacer. Alguien grita amén en este lugar. Jesús. ¿Quién iba a pensar que el material que Dios iba a usar eran las piedras quemadas que Satanás había desechado? Que Satanás dijo: son débiles, no adoran cuando deben hacerlo, no trabajan cuando tienen que hacerlo, y son piedras quemadas. Pero Dios revierte esta palabra de Satanás por completo y dice: mi pueblo no es débil, es fuerte. Mi pueblo no va a claudicar en su adoración. Mi pueblo no va a dejar de trabajar por mi voluntad y por mi deseo. Y mi pueblo va a entender que la cantera principal de donde yo voy a sacar piedras para reestructurar y reedificar un país será de los templos, donde por mucho tiempo nadie vio, donde por mucho tiempo nadie pensó.
pero está sucediendo. Está sucediendo. Y poco a poco, tal vez muy rápido, Dios va a poner carga por este país en gente hábil, en gente capaz. Dios va a habilitar gente. Dios va a hacer algo sobrenatural. Y va a suceder, iglesia. Yo hoy vengo como un profeta de Dios a decirle: vienen días de gloria para nuestro país. Y aunque las cosas se vean muy mal, esto va a tener una reversión que va a ser increíble para muchos, aunque tengamos que soportar por un poco de tiempo. Y no le estoy mintiendo sobre las realidades. Puede ser que pasemos días difíciles, pero no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Alguien dice amén a eso? Yo quiero que usted empiece a visualizar, empiece a ver a través de los ojos de lo que Dios ha dicho. Vea a este país diferente. Vea ese problema resuelto. Vea ese familiar sano. Véalo, 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 véalo. Agradezca a Dios. Dele gracias a Dios mientras usted ve eso. Aunque cuando abra los ojos vea lo contrario. Usted es un justo, y el justo por su fe vivirá. Yo quiero que tenga fe, que regrese hoy a su casa esperando lo mejor aunque vea lo peor. Que regrese hoy a su casa diciendo: yo creo lo que Dios ha dicho. En cuanto a mí, yo me levanto y voy a edificar este país. No voy a hablar palabras de maldición, sino de bendición. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.